Hola, los saludo nuevamente con mucho agrado. Gracias a Dios que nos permite estudiar la palabra, escudriñar, que podemos aprender y crecer en ese conocimiento. Estamos estudiando la segunda carta de Pedro en el capítulo número 3. Damos inicio a este capítulo en una serie llamada Una iglesia alerta. Una iglesia alerta. Cuando hablamos de estar alertas, bíblicamente nos refiere a lo que es la palabra velar. ¿Esto qué es? Es todo lo contrario a estar adormecidos o distraídos. En ocasiones cuando escuchamos o leemos esta palabra velar, está relacionado normalmente hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y se menciona de forma metafórica, ¿sí?, en los pasajes relativos a la conducta ética de la vida de los creyentes. Entonces, esta palabra velar, de acuerdo a los originales en el griego, tiene varias connotaciones. En el griego se utiliza la palabra agrupneo o gregoreo, que quiere decir mantenerse despierto, ¿sí?, estar alerta o estar alerta espiritualmente. Otra palabra en el griego que también nos habla de velar es la palabra nefo, que literalmente significa estar sobrio y de forma metafórica refiere a ser equilibrado, tener autocontrol. Y esta palabra la encontramos en el Nuevo Testamento. Hay otra palabra también en el griego de la palabra velar, que es la palabra blepo, que tiene la idea de tener cuidado, mirar por uno mismo, cuidarse de. Bueno, en cada una de estas palabras en el griego, ¿sí?, lo que nos está llevando o lo que implica es que el creyente debe estar listo mental y espiritualmente. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estar preparado para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Ahora, que el creyente esté listo nos lleva a una vida dedicada a Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar el énfasis, ¿sí?, de esta palabra velar en cuanto a la conducta, en cuanto a la vida cristiana. Esto que incluye oración, estudio, estar alerta en contra de las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque las falsas enseñanzas hoy en día abundan. En los pasajes escatológicos, cuando hablamos de velar también, pone en relieve la urgencia de la situación. El velar nos habla de una situación urgente. En el Monte de los Olivos, cuando nuestro Señor Jesucristo da ese discurso, Él nos habla de estar alertas cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ésta vendrá después de la tribulación de esos días. A los creyentes de Tesalónica, ¿sí?, les menciona ahí que eran hijos de luz y que también les advertía de que el día del Señor no los sorprendiera, a pesar de que eran hijos de luz, como lo menciona, ¿sí?, Pablo. Les habla de que no les sorprenda la noche, no les sorprenda ese día como un ladrón, sino que ellos deben de estar alertas y permanecer sobrios, ¿sí? Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. O ahí mismo también en el capítulo 5 de primera carta a Tesalonicenses, pero en el versículo 8, donde les dice: pero nosotros que somos del día, son esa luz, dice, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor y de la esperanza de salvación como un yelmo. Entonces el creyente debe estar preparado constantemente para la acción, ejercitándose en el dominio de sí mismo. Los creyentes esperan en la gracia que le ha de traer la revelación de Cristo. Y uno de los problemas más graves en el mundo es el problema de la ignorancia, donde las personas se aprovechan por el desconocimiento que hay en otras personas de las cosas, ya sea porque la gente no ha tenido la oportunidad de estudiar, o bien porque no toman ese tiempo para estudiar, y esto ha afectado a la vida del creyente. La misma Biblia nos lo menciona en esta segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 5, donde dice: estos ignoran voluntariamente, porque el creyente quiere vivir en una ignorancia. La palabra de Dios es la revelación para los creyentes.
Es la luz que necesita el creyente para su vida, para su camino. Pero están distraídos en las cosas del mundo y no estudian la palabra. Por eso viven en una ignorancia voluntaria. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, Pedro nos hablaba acerca de ese carácter, acerca de esa conducta de los apóstatas, de los falsos. Ahora, en el capítulo 3 que vamos a ir estudiando en las próximas semanas, nos habla acerca de la enseñanza falsa de estos apóstatas. Pedro está afirmando la certeza de la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que los apóstatas, ¿sí?, ponían en tela de juicio o la negaban simplemente. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, nos hablaba de esa segunda venida. Dice ahí: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando habla aquí entonces de la venida de nuestro Señor Jesucristo, refiere a esa segunda venida, cuando venga Cristo por su iglesia. Los apóstatas, los falsos, se burlaban de la idea del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Se burlaban del juicio que vendría al mundo y también del establecimiento de su reino glorioso. De eso se burlaban, y hoy en día muchos, aunque no sean apóstatas, se burlan de los creyentes que afirman su fe en esa segunda venida. El tema que se va a hablar en este capítulo 3 de la segunda carta de Pedro tiene su base, ¿sí?, en las profecías del Antiguo Testamento, y que fue confirmado por nuestro Señor Jesucristo ahí en los Evangelios y posteriormente en las cartas del Nuevo Testamento. ¿Y de qué estamos hablando? De la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de cómo esa segunda venida afecta a la vida del creyente. Sí, el que el creyente sepa que Cristo viene nuevamente, nos afecta en nuestra vida en este mundo. Qué importante es que el creyente entienda esta verdad de Dios. Hoy estamos rodeados de gente que se burla, personas que no quieren tomar la Biblia como algo serio. Se burlan del retorno de nuestro Señor Jesucristo y se burlan de ese juicio que va a venir también. Hoy piensan que pueden vivir de una forma, ¿sí?, contraria a Dios y no les va a pasar nada. Eso es burlarse de Dios. Entonces, en este párrafo, en este tercer capítulo que vamos a estudiar, Pedro amonesta a los lectores ¿a qué? A entender hechos importantes en cuanto a Dios y la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas. Vamos a iniciar viendo los primeros versículos de este capítulo 3. Dice el versículo número 1, capítulo 3, versículo 1 de la segunda carta de Pedro. Dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En primer lugar les dice amados. Entonces esta es una carta dirigida a creyentes. Dice, esta es la segunda que os escribo. ¿Por qué hace ese énfasis Pedro aquí? Porque está reforzando la enseñanza dada en la carta anterior. En esa carta que fue enviada también, que fue escrita por Pedro, la primera carta. ¿Cuál es el fin de esta segunda carta? Reforzar, ¿sí?, afirmar el entendimiento de los receptores de la palabra. En este caso, también nosotros hoy en día, los creyentes, afirmarnos, fortalecernos. ¿Por qué? Porque la iglesia, y se los voy a decir con pena, la iglesia es perezosa. Los falsos maestros están y siguen presentes y buscan apartar a los verdaderos creyentes de esa fe, aprovechándose de esa pereza. Entonces, esta carta, como la anterior, es un aliento, ¿sí? ¿Para qué? Para que los lectores se aferren, se apoderen de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces dice Pedro, en ambas, haciendo referencia a esas dos cartas, dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Despertar quiere decir levantar. Levantar con esa amonestación. La exhortación quiere decir una amonestación, pero también quiere decir un recordatorio, un recuerdo.
¿sí? Busca, ¿sí?, con estas cartas llevar a los creyentes a recordar. Está trabajando, dice, en el limpio, entendimiento. Limpio habla de un sincero pensamiento, ¿sí? Algo probado como genuino. Los pensamientos de los creyentes probados como algo genuino. El propósito entonces es hacer una exhortación, un recordatorio. Es necesario en la vida del creyente la exhortación constante. La Biblia está llena de exhortaciones. ¿Por qué? Porque la falta de esa exhortación, la falta de esa amonestación lleva a una vida ligera de la fe. También aprendemos, ¿sí?, que los hombres, aún que han sido enseñados, que han sido instruidos, se pueden volver perezosos. Se vuelven perezosos en cierta forma, a menos que se les despierte con esas advertencias, con esas exhortaciones constantes. Mira, la palabra de Dios es verdad y debemos de prestarle mucha atención, tomar en serio el mensaje de verdad para la vida del ser humano. No es suficiente que a los hombres se les enseñe, ¿sí?, para que conozcan lo que deben ser, sino debe haber la necesidad de que los maestros piadosos hagan la segunda parte, que es exhortar, que es recordar. ¿Cuál es el fin? Imprimir de una forma firme, de una forma profunda, la verdad de Dios en las memorias de quien escucha la palabra. Es necesario el aprendizaje y el recordatorio constante de las enseñanzas. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir afirmarnos en esas verdades y podamos entonces vivir en la pureza, en la claridad de la verdad. Entonces Pedro estaba exhortando, ¿sí?, dice ahí, a vuestro limpio entendimiento. Limpio entendimiento no se refiere a la moralidad de los lectores ni a una mente vacía, una mente en blanco, no, está hablando a una mente sincera, a la buena disposición de aprovechar la enseñanza sana. Por eso es una exhortación a su libre entendimiento. Está dirigido a aquellos que verdaderamente estén dispuestos a escuchar la palabra, estén dispuestos a aprovechar la enseñanza de la palabra en sus vidas. El aprovechamiento de la palabra se nota cuando pones en práctica lo que has aprendido. Mira, cada día el creyente se va a enfrentar a situaciones donde debe responder o decidir. La vida está llena de decisiones, de respuestas que tiene que dar. Pero si tienes esas bases firmes, esas bases estables y sobre todo bases correctas en la palabra, pues darás una respuesta correcta. Te lo pongo bien sencillo. Un niño que está siendo enseñado desde en la parte secular, primaria, secundaria, preparatoria, va a aprender y se va a afirmar en esas enseñanzas cuando el profesor le está recordando constantemente las tareas que algunos las ven como algo muy pesado, ¿no? Dice, es que le dejaron mucha tarea. La tarea tiene el fin de afirmar lo que se le enseñó, ¿sí? Esa enseñanza, cuando es afirmada, va a ser la base para ese futuro que quiere desarrollar ese niño en una carrera. Así pasa en la vida cristiana. El hecho de que estemos constantemente recordando la palabra, el hecho de que estemos estudiando constantemente la palabra una y otra vez, tiene el fin de afirmarnos, establecernos en la doctrina de la fe. Mira, los blancos principales de los maestros apóstatas o falsos son los pequeños en la fe. Por eso es necesario estarles enseñando y establecerlos en esa doctrina. Ahora, para los que ya tienen mucho tiempo, los que ya tienen tiempo recorriendo la fe, algunos dicen, no, yo ya no necesito que me enseñen, yo ya tengo muchos años. Bueno, es necesario también estarles recordando la importancia de la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque muchas veces, como se sienten tan firmes, se pueden llegar a distraer, se pueden llegar a deslizar y se olvidan de esas verdades. Necesitamos estar afirmados en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, en esa segunda venida. Esta enseñanza que va a hablar Pedro en este tercer capítulo no es una enseñanza nueva, ya es una enseñanza que se ha venido hablando en muchas ocasiones.
Es una información que ya se ha recibido, pero que se necesita afirmar, fijar en la mente. Y no solamente es fijar en la mente, sino reflejarse en la vida, en la forma de actuar. Mira, la enseñanza profética, la enseñanza de la segunda venida de Cristo no debe adormecernos, no debe arrullarnos, como algunos lo ven. Es que es aburrido. ¿Por qué? Porque se preguntan, ¿y cuándo va a pasar esto? No, es que falta mucho para que Cristo regrese. El fin de la palabra, hermanos, es despertarnos para que vivamos vidas santas y procuremos ganar a los perdidos. Dice Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor, y no proveáis para los deseos de la carne. La iglesia necesita despertarse con regularidad. ¿Para qué? Para que el enemigo no los halle dormidos y se aproveche de ese letargo espiritual. Ahí mismo en Romanos capítulo 13, en el versículo 11 que ya leímos, ya es hora de levantarnos del sueño. Ya no podemos seguir dormidos. Por eso la palabra en un principio, velar, estar alertas. La Biblia a menudo nos llama a los seres humanos a recordar a Dios, su palabra, sus actos. Pero Dios sí olvida los pecados de los hombres. Si la gente se arrepiente, Dios dice que borra esas rebeliones. En Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces, Dios se olvida de nuestros pecados, pero el llamado para nosotros es recordar siempre a Dios, su palabra y sus actos. Regresamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2, que dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, ese recordatorio que hace Pedro es para traer a memoria esas palabras dichas por los profetas. Traer a memoria quiere decir tener en la mente, recordar, ¿sí?, las palabras, las enseñanzas que habían dejado esos santos profetas. Ahí se refiere a las enseñanzas del Antiguo Testamento, donde los judíos creían que todas las escrituras habían sido escritas por los profetas, incluso hasta Moisés también era considerado como un profeta. Entonces, el fin es que Dios brille continuamente en nosotros. Tenemos que dedicarnos al estudio de la palabra, que nuestra fe al mismo tiempo se conforme con las enseñanzas de esos testigos que son veraces y creíbles. Conocer, recordar, ¿sí?, nos van a afectar a las personas en su confianza. Confianza en la segunda venida de Cristo. Los va a animar. ¿Animar a qué? A un estilo de vida como el de nuestro Señor Jesucristo. Conocer y recordar. Con estas palabras nos está dando a entender que tenemos suficiente con los escritos de los profetas, con los evangelios y con las cartas también escritas por los discípulos. ¿Para qué? Para que seamos diligentes. Que estemos constantemente meditando en esas enseñanzas. Mira, si las mentes se oxidan o se van atenuando, es por la pereza. Nuestra mente tenemos que estarla constantemente poniendo a trabajar en el estudio de la palabra, porque si no se oxida. Dice también entonces, nos habla de ese mandamiento de nuestro Señor y Salvador dado por los apóstoles. El mandamiento nos habla de esa prescripción, de ese ordenamiento. Y aquí es un modismo simplemente que nos refiere al evangelio. Ese es el santo mandamiento, el evangelio de la salvación.
Ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O también en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 14, que dice que guardéis el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando los profetas, los apóstoles, ¿sí?, hablan acerca de esto, esos ministros de fe, Dios como el autor, no hay razón para que nosotros no creamos verdaderamente en la segunda venida de Cristo. No hay razón para que la gente sin Dios nos mueva de nuestra fidelidad, de nuestra creencia de la segunda venida de Cristo. Con ese mandamiento de los apóstoles se refiere a la doctrina completa en la cual hemos sido instruidos los creyentes. Entonces, lo que la Biblia nos enseña en cuanto al día del Señor no fue una invención, fue algo enseñado desde el Antiguo Testamento por los profetas, afirmado por nuestro Señor Jesucristo y ¿sí?, confirmado por los apóstoles. Y esto nos lleva a la unidad completa de la palabra de Dios. Muchas ocasiones, a través de las Escrituras, se encuentra esa exhortación a recordar. Dios, mira, conoce perfectamente bien al ser humano. Y Él conoce perfectamente que el ser humano es propenso a distraer o a ocupar su mente con pensamientos, con emociones que no son valiosas y se olvidan de lo más importante, que es la palabra, que es su palabra. El mismo Señor Jesucristo, ¿sí?, reconociendo las circunstancias, les dijo a sus discípulos, cuando estaban tristes y desconsolados en ese aposento alto, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y dice también, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nuestro Señor Jesucristo estaba afirmando en la vida de sus discípulos que tendrían que estar recordando constantemente lo que Él les había enseñado. Y hablaba de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 11. Dice así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Esto Pedro lo está afirmando acerca de la segunda venida de Cristo. Uno de los puntos centrales de la palabra es esa segunda venida de Cristo como una doctrina básica para los creyentes. Como ya lo mencionamos, es básico poder recordar. ¿Por qué? Porque nos da los fundamentos de nuestra fe, da los fundamentos de nuestra obediencia, porque la pregunta sería, ¿cómo quieres que te encuentre el Señor cuando regrese? ¿En obediencia o relajado, distraído con las cosas del mundo? La Biblia es la única verdadera salvaguarda en los días de decadencia. La Biblia. Pedro sabía que era necesario que se diga una cosa y otra vez se repita hasta que penetre en lo más profundo de la mente. Como lo menciona Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros de las mismas cosas y para vosotros es seguro. La palabra es ese sustento diario que necesitamos y de la cual no debemos cansarnos nunca.
es necesaria para el crecimiento en nuestra vida espiritual. La palabra es recordar los fundamentos de nuestra fe. Muchas gracias, hermano, me dio gusto estar con ustedes una semana más. Si Dios permite, vamos a seguir estudiando de esta segunda carta de Pedro en el capítulo 3, donde nos habla de esa segunda venida y donde muchos falsos la niegan. Cuídense mucho, Dios los bendiga y si Dios permite nos vemos la siguiente semana. Bendiciones, gracias.